Muy buenos días. Un jueves más quiero daros la bienvenida a este seminario online que venimos realizando cada jueves para tratar diferentes temas de propiedad industrial, y esta vez lo hacemos con un tema especialmente relevante que luego pasaré a desarrollar. Como todos ustedes saben, si vienen siguiendo las actividades que venimos haciendo desde la Oficina Española de Patentes y Marcas durante este periodo, hemos creado ya una costumbre, que son estos jueves de propiedad industrial, en los cuales tratamos diferentes cuestiones relativas a la propiedad industrial, a sus modalidades de protección y también a su conexión con otras áreas, y hoy sin duda es uno de esos días. En esta nueva normalidad en la que ya estamos viviendo en nuestro país, es la mejor forma, nosotros lo creemos, y así lo defiendo yo como director, de mostrar la profesionalidad de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de sus integrantes mediante algo tan simple como es seguir con nuestra actividad ordinaria y además complementarla con otra serie de actividades novedosas como es esta jornada de divulgación en estos momentos. Además, ya lo vengo diciendo habitualmente, tal y como reconoce el apartado cuarto del artículo tercero del Real Decreto 1270-1997, el 24 de julio, por el que se regula la Oficina Española de Patentes y Marcas, hacer difusión de la propiedad industrial, de sus valores, de su importancia, de la estrecha conexión que tiene con el desarrollo económico y, por supuesto, también, sin duda, con el desarrollo tecnológico, es un objetivo fundamental de nuestra oficina, reconocido como tal en el Real Decreto que nos regula. Establece específicamente que es objetivo de la Oficina Española de Patentes y Marcas promover iniciativas y desarrollar actividades conducentes al mejor conocimiento, pero también a la más adecuada protección de la propiedad industrial, tanto en el orden nacional como en el orden internacional. Las últimas tendencias normativas, además, imponen a las administraciones públicas la tendencia a la apertura, a la participación, pero también a la transparencia y, sin duda alguna, organizar este tipo de actividades abiertas al público gracias a las posibilidades que nos ofrecen Internet y los diferentes dispositivos que nos permiten comunicarnos con el resto de la sociedad es una buena noticia. Como viene siendo habitual, estamos retransmitiendo esta jornada mediante el streaming interno de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por tanto, lo ponemos a disposición de todos aquellos que quieran seguirnos, gracias precisamente al parque tecnológico y a las posibilidades tecnológicas que tenemos en la oficina. Con ello quiero agradecer especialmente a la División de Tecnología de la Información de la oficina por su trabajo, pero también a la Secretaría General del organismo, así como a otros funcionarios que colaboran para que esto salga bien. Y, por supuesto, queremos seguir haciéndolo así, lo seguiremos haciendo así próximamente, y aunque ahora se va acercando el verano, en las casas, las puertas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de esta gran casa de la propiedad industrial, están abiertas para todas las personas que quieran organizar eventos contando con nosotros y, cuando las circunstancias lo permitan, seguir organizando eventos dentro de nuestras. En la jornada de hoy vamos a tratar uno de los campos que más cuestiones generan en la Oficina Española de Patentes y Marcas y que además más interés despiertan por ser uno de los sectores más importantes de la economía española. Estamos hablando de la gastronomía, un elemento que se imbrica, en mi opinión, directamente con la marca España en su más amplio sentido, ya que la gastronomía es descrita por los turistas como uno de los elementos más atractivos, precisamente para ellos turistas, uno de los elementos más atractivos por los cuales nos visitan, pero también esta gastronomía española se liga profundamente con muchísimos aspectos socioculturales de nuestra población y, por tanto, tiene una gran relevancia también para el consumo y el comercio interior. Pero además, la ventaja o el elemento diferenciador de la gastronomía es que integra una gran diversidad de elementos que la convierten en una de las gastronomías más conocidas del mundo y al mismo nivel que otras muchas gastronomías de otros países vecinos y no tan vecinos que ahora mismo están muy de moda. No en vano, la gastronomía española ha llegado prácticamente a todos los continentes del mundo y yo creo que ha llegado para quedarse. Aunque algunos aspectos de la gastronomía puedan protegerse mediante derechos de autor, la vía adecuada nosotros defendemos para la protección cuando estamos hablando de competitividad en el mercado o existan elementos susceptibles de aplicación industrial es, sin duda, la utilización de los títulos de propiedad industrial. De esta forma, la gastronomía se relaciona con la propiedad industrial en todas y cada una de sus modalidades, como vamos a ver a continuación. Podemos empezar, por supuesto, hablando de las marcas y los nombres comerciales con el tradicional registro de signos distintivos que permiten, por tanto, diferenciar productos y servicios de un titular de los de otros oferentes en el mercado o identificar a una empresa en el mercado, por ejemplo, en la industria gastronómica, en la industria gastroalimentaria o, por supuesto, en cuanto a nombres comerciales de empresas que se dedican a la hostelería y a la restauración. También la gastronomía está relacionada, no obstante, con otras modalidades de propiedad industrial que tratan de la innovación y el diseño. Los profesionales de la gastronomía innovan continuamente, como todos podemos ver a poco que pensemos un poco en el ámbito gastronómico español. Empezando por las innovaciones técnicas, como por ejemplo las relativas a utensilios de cocina, nuevos envases para alimentos o recetas gastronómicas, hasta las concernientes al diseño, tales como emplatados originales, diseño de artículos de mesa o ambientes de restaurantes con una seña de identidad propia.
En estos últimos casos, las modalidades apropiadas para la protección serían las patentes y los modelos de utilidad para aquellas invenciones relacionadas con el ámbito gastronómico y los diseños industriales para las innovaciones estéticas. Pero una de las preguntas más redundantes que se realizan en la OEPM y quizá por las que más sentido tiene que organicemos esta mesa redonda online es si las recetas de cocina se pueden patentar, dicho así en sentido amplio. Para tratar de responder a esta pregunta vamos a repasar la legislación al respecto, ya que en España, como saben ustedes, tenemos en vigor la Ley 24/2015 de patentes. Si analizamos las exclusiones incluidas en el artículo 4 de la Ley de Patentes, no hay ninguna exclusión específica sobre las recetas gastronómicas. Tampoco parece, no obstante, que las recetas pueden verse incluidas en alguna de las exclusiones a la patentabilidad contempladas en el artículo 5, a no ser que consideremos que alguna receta atente contra el orden público o las buenas costumbres, por fomentar la gula, por ejemplo, pero no parece el caso, al menos de momento. Una receta consiste, al fin y al cabo, en una serie de ingredientes con unas cantidades y una serie de pasos a seguir en relación con dichos ingredientes para obtener el plato correspondiente. Aunque los procedimientos están excluidos de la protección como modelo de utilidad, una de las novedades de la Ley 24/2015 en su artículo 137.1 es que sí se permite la protección de las composiciones de productos, siempre que no sean farmacéuticos, precisamente a través de la vía de los modelos de utilidad y, por tanto, una receta en la cual se enumeren los ingredientes y sus cantidades sin hacer referencia al procedimiento de elaboración podrá ser protegida como un modelo de utilidad. En el caso en que se necesitase, además del producto, proteger todo el procedimiento de obtención de la receta, la modalidad más adecuada sería, en este caso, la patente. Hay que hacer notar, en este caso, que no hay una gran diferencia legal respecto a lo que sería un procedimiento patentado para la obtención, por ejemplo, de una composición farmacéutica, de un adhesivo o de una pintura en relación con lo que sería una receta. Es por ello por lo que podemos afirmar que las recetas gastronómicas son protegibles como patente o como modelo de utilidad. En el caso de una patente, la patentabilidad de una determinada receta vendrá dada por el cumplimiento o no de los requisitos de patentabilidad, es decir, novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Una receta gastronómica es, por tanto, una combinación de ingredientes conocidos, ingredientes alimentarios que se han venido mezclando desde tiempos inmemoriales y por ello las probabilidades de que una receta cumpla con el requisito de actividad inventiva no son muy elevadas, pero no se debe olvidar que es perfectamente posible en caso de innovaciones gastronómicas de bastante calado. Además, los efectos de los distintos ingredientes alimentarios son ampliamente conocidos. Cualquier persona, aunque no sea un experto en la materia, conoce las consecuencias de añadir a un determinado alimento más sal o más azúcar. Pero a pesar de estos problemas señalados, cualquier búsqueda en las bases de datos de patentes y modelos de utilidad permite detectar numerosos documentos que tienen por objeto precisamente una receta y que suelen estar clasificados en la subclase A23L de la clasificación internacional de patentes. Así, si se incluye el término receipt, receta en inglés, en la casilla correspondiente al título en la base de datos SpaceNet, elaborada por la Oficina Europea de Patentes, se obtienen más de 2.000 resultados. Encontramos patentes sobre nuevas recetas de tortilla de patatas, nuevas recetas de gazpacho, de fabada asturiana, de paella e incluso una de recetas sobre una nueva tarta de Santiago. Algunas tabernas tradicionales, además, tienen registradas sus recetas especiales y únicas de tapas o platos singulares. En alguna ocasión se ha podido ver en el cartel de receta patentada, por ejemplo, para unas patatas bravas, por poner un ejemplo muy concreto. También se patentan y, por tanto, pueden patentarse recetas de nuevos productos alimenticios que son el resultado de prolongados esfuerzos de investigación, por ejemplo, de derivados lácteos como son los yogures o los quesos. Cada vez, por tanto, va siendo más habitual la constitución de chefs de cocina e ir incorporando en su concepción de negocio la necesidad de proteger los intangibles, en este caso sus intangibles absolutamente ligados con el concepto gastronómico, como son, por ejemplo, las recetas, que es justo lo que da ese valor añadido especial para ser una referencia de marca o de innovación en el sector de la gastronomía y, por tanto, proporcionar a su actividad culinaria, a su actividad gastronómica, una impronta muy competitiva que a día de hoy, como sabemos, es muy valorada. No en vano, los chefs famosos y determinadas personas vinculadas a la gastronomía hoy en día pueden llegar a ser muy relevantes precisamente por ser conocidos como verdaderos artesanos casi industriales de lo que hacen en cuanto a la innovación gastronómica y, por tanto, los derechos de propiedad industrial deben ser también considerados. En relación con otra de las modalidades, como puede ser el diseño industrial, hay que reconocer que algunos aspectos de la presentación de ciertos platos pueden verse incluidos en el apartado dedicado a las innovaciones estéticas, que en su caso podrían protegerse por ello mediante precisamente diseño industrial. Por ejemplo, en el caso de la pastelería y la confitería, así como en el caso de las pizzas, es común recurrir a la figura del diseño industrial para proteger diferentes aspectos estéticos de las creaciones culinarias. Seguro que los amantes de la buena cocina podrían denominar obras de arte, sin duda alguna, a los resultados de algunas recetas bien aplicadas.
En el campo de la alimentación, no obstante, también es muy común recurrir a otras figuras de propiedad industrial, de las cuales también podemos hablar, como es, por ejemplo, el recurso al secreto industrial para proteger los intangibles. Se suele citar un ejemplo famosísimo, como es el ejemplo de la composición de la Coca-Cola, marca registrada, por cierto, para explicar qué es el secreto industrial y su eficacia en determinadas ocasiones. Indudablemente, si el creador de una receta culinaria es capaz de mantenerla en secreto, no necesitaría protección mediante patente, pero eso es algo que siempre entraña un riesgo que debe valorarse y que no existe en el caso de que solicitemos una patente y sea confundida. La OEPM, en nuestro afán de potenciar todos aquellos campos tecnológicos o económicos que son de gran importancia para el tejido empresarial y más concretamente para el tejido empresarial español, ha participado y sigue participando en varias actividades y programas relacionados con la gastronomía. Me gustaría destacar aquí la colaboración que venimos realizando con el Diccionario de Gastronomía de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, junto con Lead Editorial, en la cual se han empezado a publicar desde octubre del año 2019 entradas de propiedad industrial relacionadas con los términos gastronómicos precisamente para así contribuir a protegerlos y darles mayor valor. Este diccionario de gastronomía recopila más de 7.000 términos definidos en español y con su correspondencia en inglés, portugués y francés en torno a 40 áreas distintas y con términos de más de 15 países. Cuenta con la colaboración de importantes organizaciones españolas y iberoamericanas del mundo de la gastronomía y la alimentación, así como empresas de referencia en el sector. Los artículos publicados en el diccionario se relacionan con un vocablo al que se denomina término del día. El primer artículo con el que inició su colaboración la OEPM fue sobre cómo proteger las innovaciones en el ámbito gastronómico y está relacionado precisamente con un término que es el término emplatar, ya que las presentaciones culinarias en forma de emplatados son susceptibles de protección bajo la modalidad, como ya se pueden imaginar por lo que hemos comentado, de diseño industrial. Como conclusión, puede afirmarse que en el campo de la gastronomía y de la confitería se pueden encontrar numerosos intangibles protegibles mediante los títulos de propiedad industrial. Desde, por supuesto, su protección mediante signos distintivos, ya sea a través de marcas o nombres comerciales, a invenciones protegibles mediante patente, sin olvidar, y esto es muy relevante en el ámbito gastronómico, como ya hemos dicho, las creaciones estéticas que encajarían mejor bajo la figura del diseño industrial, si bien es cierto que existe un cierto desconocimiento al respecto y se aprecia, por tanto, la necesidad de promocionar específicamente para este ámbito la protección mediante propiedad industrial en estos ámbitos, como hemos dicho, de la gastronomía, la alimentación y sus ámbitos conexos, sobre todo porque van muy ligados con sectores de la economía española que son muy importantes en su contribución al Producto Interno. Por ello, hemos organizado este seminario de hoy que tiene el curioso título, casi gracioso título, Gastronomía y Propiedad Industrial, de la gastronomía a la gastronosuya, cómo proteger mis platos. Y contamos para ello con 3 ponentes de excepción que nos darán su visión al respecto. Son, en primer lugar, y como viene siendo habitual, un funcionaria de la oficina, que en este caso es Elena Borquesanz, técnica superior examinadora en modelos de utilidad y diseños industriales de la OEPM. En segundo lugar, como siempre, tratando de dar cabida a la academia, intervendrá un colaborador que ya intervino en otro de nuestros seminarios, en el seminario sobre diseño industrial, como es José Vicente Jimeno Bebiá, doctor en Derecho Mercantil y profesor ayudante doctor de la Universidad de Alicante y, por tanto, del Magister Lucentinus. Y, por último, intervendrá Idoia Praiz, agente europea de patentes en Galbayan y profesora de propiedad industrial precisamente en el Basque Culinary Center. Por tanto, experta en la estrecha conexión que nosotros venimos defendiendo que existe y que ella seguro que también la va a defender entre aspectos culinarios y gastronómicos y propiedad industrial. Muy resumidamente, puedo decirles que Elena Borquesanz es arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid con la línea de especialidad Restauración y Conservación del Patrimonio Arquitectónico. Trabaja en la Oficina Española de Patentes y Marcas desde el año 2017 como examinadora de modelos de utilidad y oposiciones de diseño industriales. José Vicente Jimeno Bebiá es profesor ayudante doctor de Derecho Mercantil, acreditado a profesor contratado doctor, premio extraordinario de doctorado por su tesis La condición en el contrato de compraventa de empresas, y sus líneas principales de investigación en la actualidad son el derecho societario, el derecho de seguro y, por supuesto, el derecho de la propiedad industrial e intelectual. Por último, Idoia Praiz es doctora en farmacia por la Universidad de Navarra, agente de la propiedad industrial y agente de patentes europeas, así como máster en IP Law and Management por el CEIPI. Su práctica profesional está centrada en ofrecer un servicio integral en materia de patentes, siendo sus áreas de especialización las áreas química, biotecnológica, el área de la alimentación y la salud. Desde 2015, además, lidera las actividades relacionadas con la gestión y la explotación de la propiedad industrial e intelectual para los clientes de su empresa de Galbayan. Ha sido ponente en diversos cursos y seminarios relacionados con la propiedad industrial e intelectual y es profesora del curso de propiedad industrial e intelectual de la actual edición del Máster en Ciencias Gastronómicas del, como he dicho ya, el Basque Culinary Center.
Concluyo esta presentación, como no puede ser de otra manera, agradeciendo a los ponentes que nos estén acompañando hoy y que siempre acudan raudos y prestos a la llamada de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Muchas gracias, José Antonio, por esta introducción y a todos los que lo habéis organizado. Pues bien, voy a empezar a hablar y hacer un breve recorrido de las modalidades de protección que se conceden en la Oficina Española de Patentes y Marcas y la forma de protección. Para centrar un poco el tema, en primer lugar hablaremos de que las creaciones de la mente se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un registro que se centraliza en el Ministerio de Cultura. Otorga los derechos de autor y se distinguen por este signo, el de copyright. Se protegerían mediante la propiedad intelectual las obras artísticas, las creaciones literarias, las obras científicas. Y por otro lado tenemos otro gran grupo, la propiedad industrial, que son todas aquellas que tienen aplicación industrial. Se los concede la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Otorga títulos de propiedad industrial y a cambio concede un monopolio. La Oficina de Patentes y Marcas tiene una doble misión, otorgar títulos y difundir la información tecnológica. Pues bien, centrándonos en la propiedad industrial, podemos observar tres grandes grupos. Por un lado, las innovaciones técnicas, que se protegen mediante patentes y modelos de utilidad. Las innovaciones estéticas, que se protegen mediante los diseños. Y por otro lado, tenemos las marcas y los nombres comerciales. Así, veremos en distintos ejemplos los casos de patentes relacionados con la gastronomía y de modelos de utilidad, así como de diseños. Y también mencionaremos algunos casos de marcas y nombres comerciales. Bien, en primer lugar, hablaremos de nuestra Oficina Española de Patentes y Marcas. Tiene la sede en Madrid, si bien cualquiera puede visitar la sede electrónica www.oepm.es. Como veis, está localizada en el centro de Madrid y muy bien comunicada. Este es el esquema de lo que vamos a ver. En primer lugar, las patentes con ejemplos de gastronomía, las marcas. A continuación veremos el concepto de diseño industrial con algunos ejemplos, el concepto de modelo de utilidad y ejemplos y las ventajas de registrar. Bien, en cuanto a las patentes, en primer lugar, cabe mencionar la Ley 24/2015 de patentes. Este es el marco legal que rige para todas las invenciones. Se dice que una de las preguntas para las que más se recurre el examinador de guardia es para saber si se pueden proteger las recetas de cocina. La Ley 24/2015 no define qué es invención, pero sí da una serie de exclusiones a la patentabilidad. Así no se pueden proteger las obras artísticas ni literarias, las creaciones científicas y tampoco se pueden proteger esto que acabo de mencionar. No serían invenciones. Y en cuanto a las exclusiones a la patentabilidad, la que sería aplicable podría ser, que no es, que fueran contrarias al orden público o las buenas costumbres. De manera que sí se pueden proteger siempre y cuando cumplan los requisitos de patentabilidad, que son aplicación industrial, novedad y actividad inventiva. La novedad quiere decir que no exista nada igual y la actividad inventiva que no resulte del estado de la técnica de una manera evidente para el experto en la materia. Bien, continuamos con algunos ejemplos. En primer lugar, para solicitar una patente debemos presentar una instancia que debe contener una descripción de lo que se va a proteger, las reivindicaciones, figuras y resumen. La descripción es muy importante, ya que lo que no esté descrito no se puede proteger. Las reivindicaciones definen el objeto, el alcance de la invención. El alcance de la protección para el que se solicita la invención. Por tanto, es la parte con más importancia de la solicitud. Las figuras no son obligatorias, pero sí son muy convenientes para entender bien la invención y un resumen. Y además se deben abonar las tasas correspondientes. Esta sería la portada de una patente en la que podemos ver el título de la solicitud en el número 54. Se trata de un gazpacho envasado. Se puede localizar fácilmente el solicitante o titular y asimismo se puede ver el inventor. Bien,
Aquí podemos ver dos casos de recetas de cocina con las que actualmente estamos muy familiarizados, pero en su momento pues eran una novedad y tenían actividad inventiva. En primer lugar, en la parte izquierda de la pantalla vemos las reivindicaciones de un nuevo producto alimenticio tipo pretortilla precocinada. El problema que se planteaba aquí era que es una receta conocida, que como todos sabemos lleva unos ingredientes y una composición, pero que resulta muy engorrosa y da mucho trabajo a la hora de su preparación. Así, esta solicitud plantea, por un lado, el producto alimenticio precocinado y, por otro lado, el procedimiento para la preparación de ese producto. La ventaja es que una vez fabricado tiene una conservación de alrededor de 2 meses, conservado entre 2 y 4 grados. Y por otro lado tenemos estas reivindicaciones del gazpacho envasado, que ahora mismo es muy habitual encontrarlo en el comercio, pero en su momento no era así. Y el problema que se planteaba era cómo conservar esas características organolépticas de un producto fresco. En el año 1995, cuando fue solicitado, no estaba bien conseguido. Y este es un caso muy conocido, que además podemos ver que es una protección múltiple. La parte superior de la pantalla es de la patente de invención de un robot de una accesorio de cocción para un vaso calentable de un robot de cocina. El año de presentación fue en el año 2015, si bien conocemos que viene de una invención anterior, pero continuamente se pueden ir protegiendo mejoras, siempre que esas mejoras tengan novedad y actividad inventiva. En este caso, la patente se centraba en ese accesorio de cocción y permitía que el vapor fluyera de una manera más homogénea y mejor hacia el interior. En la parte inferior, esas 3 vistas que he colocado son las vistas y la perspectiva que da de un diseño comunitario. Y en la derecha podemos ver el número de marca y la marca de la empresa que distribuye y que comercializa este robot de cocina. Bien, pues esto nos da paso para la siguiente modalidad de propiedad industrial, que son los signos distintivos. Tenemos 2 tipos de signos distintivos. Por un lado la marca y por otro lado el nombre comercial. La marca identifica los productos o servicios en el mercado. El derecho que da al titular es el de actuar frente a terceros que sin su consentimiento usen productos o servicios que estarían cubiertos por esa marca sin su consentimiento. El nombre comercial, por su parte, identifica una empresa en el tráfico mercantil. Existen diferentes tipos de marca, que podrían ser de posición, patrón, color, sonora, de movimiento, figurativa, denominativa. Tienen que tener siempre la posibilidad de representarse gráficamente. Así no habría problema en una marca sonora. Para obtener el registro de la marca se debe presentar una solicitud indicando a qué clase de NIZA o para qué clase de NIZA se solicitan esos productos o servicios y según el número de clases tendrá un coste. El requisito que debe cumplir una marca es que tenga carácter distintivo. Para obtener la protección se puede presentar la solicitud también de forma electrónica, que tiene un descuento de un 15% y debe renovarse cada 10 años de forma indefinida. Es recomendable también buscar posibles anterioridades en las bases de datos gratuitas de la oficina. De esa manera podemos facilitar el registro, ya que podría impedir la concesión de la marca. Bien, en este punto quiero señalar este vídeo del que dejo el enlace, que me parece muy interesante. Aquí nuestro compañero Fran Ripoll nos explica de una forma muy amena cómo oponerse al registro de una marca. Es un proyecto elaborado por la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual y lo explica de una forma muy interesante. Bien, continuamos con el concepto de diseño industrial. Como decíamos, el diseño industrial protege las innovaciones estéticas. Se define como diseño industrial la apariencia de un producto que derive de sus características de formas, contornos, líneas, colores,
textura o material de ese producto o de su ornamentación. Hay que señalar que se da la exclusión de aquellas características de apariencia que estén basadas exclusivamente en una funcionalidad técnica. Para poner un ejemplo y que nos podamos entender muy bien, sería en un tornillo no podríamos proteger la parte de las ranuras, que debe ser así para poder encajar con otras partes o para su inserción en los materiales. Bien, el diseño industrial resulta muy conveniente a la hora de proteger las apariencias de los productos alimenticios y gastronómicos, y por ello vamos a verlo a lo largo de una serie de ejemplos. Bien, aquí vemos una serie de piezas de vajilla de porcelana blanca que tienen esa característica como de un material arrugado, como si fuera papel, o la marca de esa marca prioritaria de una cafetera también se podría proteger como diseño industrial. El caso del salvamantel podemos ver en la parte de abajo con esas formas orgánicas que se van curvando y van sobresaliendo, y asimismo es muy destacable este botellero, que tiene esas formas curvas que lo hacen tan atractivo. Y el caso del diseño industrial para todos los productos gastronómicos resulta muy interesante porque el diseño vende, el diseño es atractivo y resulta una de las modalidades de propiedad industrial que debemos tener en cuenta. A continuación vamos a ver una serie de envases. En primer lugar tenemos estos envases de mermelada en los que el continente tiene la forma de la fruta de la que está hecha la mermelada, de fresa, de piña o esa de melocotón. Este otro caso tiene la apariencia de una caja de huevos, de esas de cartón, y es para contener un libro y unos recipientes para magdalenas, para el horno, con lo cual también resulta un envoltorio para un regalo que lo hace muy, muy atractivo. Este es el caso de un diseño de Telepizza del año 2015 que junta la apariencia, por un lado, de una pizza y por otro lado, de un plato de nachos con su salsa en el centro. Todo ello en la masa de pizza. Sabemos que la comida atrae en primer lugar, por los ojos, se ha dicho siempre. Entonces resulta también muy interesante proteger las presentaciones de los platos. En el caso de la izquierda tenemos unos aguacates con nueces o mejillones o también un plato de carne. También se pueden proteger dulces que, si bien son tradicionales en nuestra gastronomía, no tienen por qué ser su apariencia. No ha sido divulgada anteriormente y es nueva, es una creación nueva. En este caso vemos la típica vieira, típica del Camino de Santiago, con un dulce, y el turrón de Torrons Vicens del año 2011. Continuamos con los ambientes y decoración. Vamos a ver a lo largo de una serie de ejemplos cómo se puede proteger o que es posible proteger este tipo de creaciones. Bien, pues en primer lugar vemos este ambiente con una luz tenue, bajita, los respaldos altos, esos materiales rugosos frente a los otros materiales más lisos y oscuros. Esta es la planta de una cafetería en la que podemos ver el suelo con ese damero en color blanco y negro, la zona de parqué con el suelo de madera, las mesas cuadradas o rectangulares frente a la pared y otras circulares o ovoides en la parte junto al pasillo central. Esto sería una perspectiva del interior en la que podemos ver también la decoración de la pared, las luces, donde se focaliza, la barra y el exterior. Todo esto sería protegible mediante diseño industrial. Y se trata de otro diseño, también de un restaurante americano, que si nos hemos fijado, el caso anterior pone American Real Food, pues este es el restaurante Peggy Sue, en el que se han presentado una serie de vistas. Este interior, con esa plancha de aluminio curvada, también vemos el suelo vendamero, pero no tiene nada que ver con el que hemos visto antes. Una vista de interior y esta de exterior con esa plancha curvada. Y este es un caso curioso de un restaurante
con la forma en planta de una plaza de toros. Incluso las barras tienen la forma circular, diseña incluso la forma de la barra y también podemos ver que nos recuerda a todo ese mundo taurino el taburete, o sea que el mobiliario también sería parte, enlazando con lo que vamos a ver de elementos decorativos de mesas y paredes. Así, por un lado, tenemos la protección de ese diseño del gambrinus, en el que aparecen los elementos de madera pintado en blanco con la luz fuerte y las plantas ornamentales que contrastan con el blanco. O esa mesa de un restaurante que incluye motivos tanto de ocio como gastronómicos, con la botella. Estas son algunas cartas de menú. Por un lado tenemos menús electrónicos más modernos y a la izquierda vemos algunas ornamentaciones de cartas y menús antiguas que ya han caducado. Y finalmente también se pueden proteger edificios. Esta sería una vista de un restaurante con esa forma tan característica como de nube. Para registrar un diseño es necesario presentar una instancia con unas fotografías. Es importante que se distingan bien, que tengan buena resolución, contraste y nitidez. La tasa de solicitud son 76 € y cubre hasta 10 diseños. Va subiendo de 10 en 10, si bien cada vez la tasa es más reducida, hasta un máximo de 50 diseños en una misma solicitud, que son alrededor de 200 €. Y como decía, tiene un 15% en sede electrónica, es decir, 10 diseños serían 76 € en papel y 65 en sede electrónica. Desde el 23 de junio de este año se puede pagar también con tarjeta bancaria. Y destaca que el plazo de concesión es muy rápido. En la media son unos 3 días, pero si está todo bien puede estar concedido en el mismo día. Y se concede por 5 años, renovables hasta un máximo de 25 años. Dejo también este enlace que me parece muy interesante y explica la oposición del registro de un diseño industrial. Como decía, el registro es muy rápido, pero una vez publicado hay que tener en cuenta que hay un plazo de 2 meses en el que cualquier persona puede presentar oposiciones al diseño. Este también es un proyecto de la WIPO y lo explica fenomenal. Bien, y por último, en cuanto al concepto de las modalidades, el concepto de modelo de utilidad. Es otra de las modalidades para proteger innovaciones técnicas y puede proteger objetos o productos a partir de la redacción que da la nueva Ley de Patentes 24/2015. Los objetos son aquellos que se pueden proteger, son aquellos que tengan una estructura o configuración que implique una ventaja técnica prácticamente apreciable. Los productos, igual, tienen que tener una ventaja prácticamente apreciable, pero la nueva ley da la posibilidad de que se protejan también composiciones, es decir, que las recetas sí que se podrían proteger, si bien se excluyen los procedimientos. Bien, la ley que debemos tener en cuenta para proteger los modelos de utilidad es la misma que la de las patentes, por tanto las exclusiones son las mismas y los requisitos que deben cumplir son los mismos, con la particularidad de que la actividad inventiva es un requisito relajado, con lo cual resulta un título muy fuerte, porque una vez concedido es necesario que la actividad inventiva sea muy evidente para poder anular un modelo de utilidad. Bien, continuamos. Aquí tenemos un ejemplo de un utensilio de cocina. Como decíamos, es una configuración o estructura de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable, que tenga novedad y actividad inventiva. En este caso es un divisor exterior de sartén para cocinar, que permite elaborar tortilla de patata para sabores diferenciados. O este otro, que sería un envase con forma de libro. De esa manera facilitaría colocarlo en una estantería junto a otros libros. Aquí vemos que estas particularidades lo harían también protegible mediante diseño industrial. O este otro, que se trata también de una caja contenedora de una botella que incluye una lámpara con su cable y trata de solucionar el problema de que una vez que regalamos una botella de vino en su caja y su envoltorio, ese envoltorio se convierta en un residuo. Así lo que hacen es darle un diseño a esa caja con unas características que lo hacen apto para colocar una bombilla con su alimentación correspondiente, y también tenemos un objeto decorativo o de iluminación. Y bien, como os comentaba anteriormente,
los productos caracterizados por su composición que impliquen una ventaja también serían protegibles mediante modelo de utilidad a partir de la nueva ley de patentes. Así tenemos el sabor, la textura o que sea apto para algunas personas. Este caso del mejillón deshidratado es el caso que llamamos en inglés Product by Process. Es decir, por lo general no se pueden proteger los modelos de utilidad mediante modelo de utilidad los procedimientos, pero sí en el caso de que el producto sea nuevo y no exista otra forma de definirlo. La forma de cocinar este mejillón lo hacía adecuado para comerlo como snack y le daba unas características crujientes. Aquí tenemos otro condimento alimentario que se caracteriza por ese porcentaje de ingredientes o la masa de pan con sabores que según los aditivos podía ser apto para celíacos o para personas que no toleren el azúcar. Esta composición vegana igualmente se caracteriza por las cantidades, los ingredientes que la componen. Y para obtener un registro de un modelo de utilidad, igualmente es necesario presentar una instancia con la memoria descriptiva, igual que en patentes, con la salvedad de que el resumen no es obligatorio, cuesta 100 euros, 85 en sede electrónica y la concesión es bastante rápida. Se suele hacer en unos 5 meses si todo está bien. Si hay suspensos se alarga un poquito más. La duración de la protección son 10 años. Aquí os pongo un ejemplo de protección múltiple que combina mejoras funcionales de la patente de estas ollas con características de apariencia protegibles mediante diseño y de marca. Y por último terminamos con las ventajas que supone registrar. El modelo de utilidad o el diseño, igualmente con las otras modalidades de protección de la propiedad industrial, es un contrato que lleva el Estado mediante la Administración con el solicitante. El Estado concede un monopolio de explotación en exclusiva y, a cambio, el solicitante debe divulgar su invención. Por eso es importante describirlo correctamente. Bien. De manera que obtenemos un monopolio territorial con un derecho exclusivo de uso. Constituye una herramienta legal para emprender acciones judiciales, tiene carácter disuasorio frente a terceros, da prestigio frente al consumidor y los competidores y resulta una fuente de ingresos. Puede venderse o conceder licencias. Y por último, este es el caso de un inventor que vendió el modelo de utilidad o el diseño a la empresa Weolu. De esa manera, pues, puede explotar su diseño mediante licencia. Y esto ha sido todo por mi parte. Os agradezco a todos los que habéis colaborado. Espero que haya sido de vuestro interés. Y paso la palabra a Javier Vera, que nuestro director ha tenido que irse y continuará él como moderador. Muchas gracias. Hola, pues, muchas gracias, Elena. Bueno, el director ha tenido que ausentarse, así que voy a continuar yo moderando esta mesa redonda tan interesante. Yo me llamo Javier Vera, soy consejero técnico en la unidad de apoyo a dirección de la OEPM. Bueno, Elena, pues ha sido una visión muy interesante con todos estos casos prácticos que día a día observamos en la oficina. Nos ha hecho ver que la gastronomía tiene cabida en toda la modalidad de propiedad industrial, porque vamos, creo que no ha faltado ninguna. Me ha resultado muy interesante los ejemplos del gazpacho, de la tortilla de patatas, esta que se conserva hasta 2 meses. Y los ejemplos que no los conocía me han resultado muy, muy interesantes, los diseños de los restaurantes. Eso es una cosa que realmente nos resulta, pues, a mí me ha resultado llamativo. Bueno, pues continuamos con la mesa redonda. Entonces, a continuación, nos va a acompañar José Vicente Jimeno Bebiá, es profesor ayudante, doctor de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante. Así que, cuando quieras, puedes empezar tu ponencia. Muchas gracias, Javier. Bueno, en primer lugar, permítanme que vaya por delante mi agradecimiento a la oficina y a su director por contar conmigo nuevamente en estos webinars de actualidad, que desde hace 2 meses nos amenizan todos los jueves por la mañana y plantean temas de gran interés en el ámbito de la propiedad intelectual, por lo que aprovecho para expresar públicamente mi enhorabuena por tan acertada iniciativa que se ha convertido en una cita ineludible. También quisiera mostrar mi satisfacción por compartir mesa con las ponentes Elena Borque y Bella Price, a quienes mando un afectuoso saludo que aprovecho también para extender a todos los que están siguiendo la sesión por streaming.
Bien, como voy a compartir una presentación, un momentito. Yo creo que ya se ve. Bien, como han señalado, la OEPM está poniendo sobre la mesa a lo largo de todos estos jueves temas de gran actualidad en el ámbito de la propiedad intelectual, y este webinar, vinculado con un tema tan atractivo como la gastronomía, no es ni mucho menos una excepción. Para que ustedes se hagan una idea, recientemente la Comisión Europea presentó un gran pacto, el Pacto Verde o Green Deal, por una economía sostenible que dé respuesta a los retos climáticos o ambientales que tenemos por delante, y dentro del pacto, dos de las piedras angulares afectan directamente a la gastronomía. Son precisamente las iniciativas de la granja a la mesa y agricultura sostenible, que apuestan, entre otras cuestiones, por mejorar la calidad de vida de las zonas rurales y la creación de un entorno alimentario saludable. Como sabemos, la protección y la calidad del producto es esencial en la gastronomía, y para conseguir los objetivos propuestos desde la Unión Europea es clave insistir en determinados derechos de propiedad intelectual, especialmente en el ámbito del fitomejoramiento y los signos distintivos de calidad. Por ejemplo, las variedades vegetales son fundamentales para la innovación y el progreso de una agricultura ecológica, en la que los agricultores tengan acceso a semillas de calidad más resistentes a las sequías o a las presiones del cambio climático. Y lo mismo ocurre con signos distintivos de calidad, como las denominaciones de origen, indicaciones geográficas o especialidades tradicionales garantizadas, que facilitan la información sobre el origen y las características del producto, y que sin duda suponen un valor añadido en el ámbito de la restauración. No hay más que ver o pensar, por ejemplo, en las cartas de los restaurantes, en donde a modo de reclamo se indica que la mojama es IGP de Barbate o el jamón de OP de Jabugo. Y también en el ámbito marcario, en un sentido similar, en relación con esto, tiene una importancia fundamental desde el punto de vista gastronómico las marcas colectivas, que en ocasiones incluso sirven como estadio previo al acceso a los sistemas de calidad diferenciada, como sería, por ejemplo, la clochina valenciana, que es como un mejillón más pequeño y muy sabroso, y sobre el cual, por cierto, hubo una sentencia muy relevante en marzo de este año. O también son destacables las marcas de certificación de la Unión Europea, que permiten a los consumidores conocer si el producto cumple con determinados estándares o con determinados requisitos en atención a la composición, calidad o parámetros ambientales, como ocurre, por ejemplo, con el sello V-Label, que certifica que los productos son veganos. Y también en el ámbito de la formación y la divulgación se presta cada vez más atención a la vinculación o a la relación existente entre la gastronomía y los derechos de IP. Por ejemplo, desde el curso pasado, la profesora Pilar Montero y yo impartimos en el novedoso grado de Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de Alicante la asignatura Protección de la Calidad en la Actividad Gastronómica, donde explicamos a los estudiantes el papel crucial de la propiedad intelectual y la competencia desleal en la restauración. Y señalamos algo que creo que es oportuno también traer a colación en este foro, que es la importancia de aclarar conceptos y delimitar bien las categorías en la relación existente entre la gastronomía y la industria alimentaria, porque en ocasiones se advierte cierta confusión entre ellas por el hecho de que los diversos derechos de IP participan en ambas. A modo de ejemplo, no entraría dentro del concepto de gastronomía, pero sí de industria alimentaria, casos recientes como la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 28 de mayo, que deniega a la mercantil española Gullón el registro de una marca figurativa para galletas por entender que vulnera el derecho de una marca tridimensional anterior, consistente en una galleta tipo sándwich negra y blanca, que era la característica de Oreo. O más recientemente también, valga la redundancia porque es en el ámbito marcario y en relación con las galletas, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del mes pasado sobre las famosas galletas de dinosaurios. Por tanto, aunque la gastronomía y la industria alimentaria están directamente relacionadas con la comida y en ambas está muy presente la propiedad intelectual, son conceptos distintos. Es decir, mientras que la gastronomía, en un sentido estricto y en consonancia con las definiciones del Diccionario de la Real Academia, pues estaría vinculado a la calidad y en cierta medida a la tradición, la industria alimentaria, como su propio nombre indica, es una industria que comprende los procesos inherentes a la cadena alimentaria hasta la venta o puesta a disposición del producto a los consumidores. Lo que ocurre es que en ocasiones no es fácil trazar la frontera entre uno y otro y hay ciertos casos grises. A modo de ejemplo, hay importantes restaurantes de precio elevado que ofrecen en sus cartas croquetas de gran calidad, croquetas gourmet, que han sido elaboradas por un distribuidor a partir de un procedimiento patentado. Y en este caso, pues coincidiría en el mismo producto la gastronomía y la industria alimentaria.
Además, hay un tercer concepto relacionado con los anteriores, que desde hace unos años está cada vez más presente entre nosotros y amplía el alcance de la propiedad intelectual en relación con la restauración. Me refiero a la expresión experiencia gastronómica. De hecho, puede verse especialmente en los restaurantes con estrella Michelin, donde no se dedican únicamente a servir comida, sino que lo que ofrecen son verdaderas experiencias que implican o que llaman a participar a otros sentidos, además de característico del gusto. Es común, por ejemplo, que el comensal transite por varios espacios del restaurante, por la bodega para tomar el aperitivo, que haga el postre y la sobremesa en un salón diferenciado. También tiene cada vez más trascendencia la presentación del plato, o como dicen, el emplatado, y no puede negarse que forma parte de esa experiencia los elementos decorativos del restaurante, el mobiliario, la mantelería o la vajilla, etc. Y todo ello está directamente relacionado con los diversos derechos de propiedad intelectual que amplía, como digo, su alcance a otros elementos que van más allá del menú, que en el pasado consideraríamos accesorios en la restauración, pero que tienen cada vez más protagonismo. La protección de la gastronomía en un sentido estricto, o bueno, si se quiere también en un sentido amplio, incluyendo la industria alimentaria y la experiencia gastronómica, puede advertirse desde múltiples derechos de propiedad intelectual. En relación con el producto ya he señalado la importancia de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas y de las variedades vegetales, pero por ser fiel al título de la jornada voy a centrarme con más detalle en la protección de los platos. En primer lugar, la especialidad tradicional garantizada, aunque es uno de los sistemas de calidad diferenciada menos conocido, permite en el ámbito de la Unión Europea que aquellos restaurantes cuya receta incluya los ingredientes señalados y cumpla con los procedimientos de elaboración legalmente previstos, pues pueda utilizar el sello de calidad y el logotipo que hubieran dispuesto. Es decir, de la misma forma que la referencia a la pizza napolitana ETG o Specialità Tradizionale Garantita en italiano solo puede incluirla el restaurador si utiliza la mozzarella de búfala de OP de Campana, si el tomate es amarsano, si se hace en horno de leña, si la pizza tiene un diámetro, un grosor determinado. Pues en España, en el ámbito de la panadería, ocurre lo mismo con las tortas de aceite de Castilleja de la Cuesta, quizá un caso pues más notable, los famosos panellets catalanes. Y también cabría la posibilidad, porque de hecho así ha ocurrido en otros Estados miembros, de extender el sello a otras recetas más características como la paella valenciana o por qué no, la tortilla de patata. Y ello no solo por la protección a efectos de registro, pensemos en el 5.1J de la Ley de Marcas y las prohibiciones absolutas, sino por la publicidad o el impacto positivo desde un punto de vista gastronómico. Bueno, también incluido en la presentación el jamón serrano, que es una ETG que está en trámites de conseguir la indicación geográfica protegida que permitiría que tuviera pues una protección territorial más interesante. En relación con el derecho de marcas, la protección del plato no es tanto de la comida o del producto en sí mismo a través de las marcas gráficas o tridimensionales, salvo casos puntuales de la industria alimentaria, como he citado, las galletas, como podría ser la de dinosaurios o chocolates, sino que la incidencia del derecho marcario viene por la protección de la marca denominativa o mixta con referencia al nombre, realmente en aquellos casos que gocen de cierto predicamento en el ámbito gastronómico. En especial trascendencia, por ejemplo, como he mencionado antes, las marcas colectivas que pueden utilizar los miembros de una asociación, sería la marca mixta Miguelitos de la Roda, pero también hay casos de marcas individuales, como la marca La Tortilla de Senén, que alude a la popular tortilla del chef del restaurante Sagardoki de Vitoria, o incluso en relación con el concepto experiencia gastronómica, la protección no ya de los platos, sino de los propios restaurantes, como es el caso de la marca El Bulli, del restaurante Daniel Ferran Adrià, o Vivo, que hace lo propio con el restaurante del chef andaluz Dani García. Y como anécdota, en relación con la experiencia gastronómica, señalar que la Sala Quinta de la UIPO admitió, no sé si fue el año pasado o el anterior, admitió como marca de movimiento la particular forma en el que el chef del restaurante turco Nusret, que es un restaurante de carnes en Estambul y que ya ha abierto en otras ciudades del globo, pues registró como marca de movimiento la particular forma que tiene de salar los chuletones a los comensales. También en el ámbito de las creaciones estéticas, como brillantemente ha explicado Elena, pues es posible la protección de los platos a través de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial si la propuesta es nueva y posee carácter singular. Pero que por la vocación de producción en masa, igual que sucede con las marcas tridimensionales, es una protección más común en la industria alimentaria, por ejemplo, en helados, caramelos, incluso pizzas. También repito en esta presentación que, por supuesto, me niego a incluir
en la categoría de gastronomía. Pero más allá de diseños pensados para una distribución masiva, hay pocos casos de protección de la gastronomía por el diseño industrial. Como excepción podría citarse el sector de la repostería o la pastelería, como estos de Arrese, que es una pastelería común o conocida en Bilbao, pero quizás pocos casos más en el ámbito de la restauración, lo que pueda explicarse en términos económicos. Por el contrario, como ya ha señalado Elena, el diseño industrial sí que está muy presente en objetos propios de la experiencia gastronómica, como las piezas de cubertería, vajillas, mesas, sillas, etc. De hecho, pues basta con introducir en Google cubertería del Celler de Can Roca o de Diverso para ver el protagonismo de estos elementos que, como digo, en el pasado eran más accesorios o más periféricos, pero que sin duda alguna ahora ocupan un papel central en el tablero. En cuanto a la extensión de los derechos de autor para la protección de las creaciones gastronómicas, en España ello no parece posible habida cuenta del concepto de obra previsto en el artículo 10 de la norma nacional. Podría plantearse, en algún caso, pues la protección del texto en el que consta una descripción de un plato nuevo, con los ingredientes o con el modo de elaboración. Podría plantearse su protección como obra literaria. Somos, por ejemplo, el recetario de Simón Ortega, que seguro que más de uno ha desempolvado durante la cuarentena. Pero en ningún caso ello implica que la elaboración tenga copyright ni que esté protegida su reproducción sin autorización del titular durante toda la vida del autor y hasta 70 años tras su fallecimiento. Y, de hecho, en el derecho comparado la situación es similar, tanto al otro lado del charco, en Estados Unidos, como en países vecinos de Europa. Se ocurre también en el modelo francés, en el que la teoría de la unidad del arte de Pouillet pues, se extendió a otros sectores, como la moda, aunque ahora está en cierto entredicho desde la sentencia Cofemel, pero no llegó a extenderse al sector de la gastronomía. Y aunque el tratamiento jurisprudencial es similar al de España, el año pasado publicaron en abril un proyecto de ley para la creación de un derecho sui generis, la protección de las creaciones culinaires, que tiene protecciones temporalmente razonables, se habla de 20 años, y que recuerda en cierta medida al derecho de patentes por los requisitos de la novedad y por el hecho de que la creación culinaria no se deduzca del arte de la cocina o del estado del arte de la cocina, lo que recuerda indudablemente al estado de la técnica. Como excepción es reseñable en el derecho de autor una sentencia del Tribunal Federal de Justicia alemán de 2013 que extendió la protección del derecho de autor a una obra culinaria de alto nivel al declarar que las fotografías del plato por un cliente requerían del consentimiento del chef. En cualquier caso, la fotografía de los platos en España y su circulación por redes sociales es imparable, es más ahora con los hashtags, y en ocasiones más que un problema, en muchas ocasiones se trata de un verdadero reclamo publicitario. Además de las creaciones culinarias, en el ámbito del copyright, cabe destacar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de noviembre de 2018, que en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por un tribunal holandés, negó la protección negó la protección del sabor de un alimento, que creo que consistía en un tipo de queso para untar, le negó la protección a través del derecho de autor y descartó su consideración como obra en el sentido de la directiva de 2001, lo que también, pues en cierta medida, coincide con las resistencias desde el derecho marcario al registro, por el momento, ya veremos en el futuro, de las marcas de sabor en la Unión Europea. Otra opción más realista a día de hoy para la protección de la gastronomía, aunque tampoco muy utilizada, es la que ofrece la normativa de competencia desleal. De manera similar a lo que ocurre en Francia con los actos de parasitismo, aunque yo no tenga una norma de competencia desleal, pues podría plantearse en España la aplicación de los artículos 11.2 y 12 de nuestra Ley de Competencia Desleal, que comprenden respectivamente los actos de imitación y el aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Es decir, aunque no parece fácil su aplicación, podría pensarse en quizás como la réplica de platos sofisticados o muy elaborados de un restaurante conocido, presentados de manera que evoque al original, en vajillas similares o con una denominación idéntica o muy parecida, pues podría plantearse cómo este escenario puede constituir un acto de imitación, o quizás también, en relación con la experiencia gastronómica, pues la copia de múltiples elementos como el estilo de la decoración, el ambiente, la vestimenta del personal o demás características propias del establecimiento original. De hecho, en Estados Unidos, en cierta relación con esto, es reseñable el trade dress como forma de protección que permite, en este caso desde su normativa marcaria, la tutela global de otros activos, además de la marca que identifica al empresario y que incluso incluye pues, el packaging o el propio restaurante, como ha sucedido en franquicias de comida rápida. Aunque también aquí pues, puede plantearse el registro del establecimiento, marcas o fundamentalmente como diseños, como ha explicado brillantemente Elena en la ponencia previa.
Bien, en cualquier caso, a la luz de lo señalado, queda claro que la protección de la gastronomía no es un tema fácil, ni mucho menos es un tema que esté resuelto, y ello pues tanto por la propia complejidad del concepto de gastronomía y la convergencia en él mismo de los múltiples derechos de IP que participan en el término, lo que hace que en función de los intereses en juego pues tengamos soluciones más o menos satisfactorias. Mientras que, por un lado, la protección del producto, con motivo de las recientes políticas agrarias, pues favorece la promoción de los signos distintivos de calidad de la Unión Europea, pues por otro, en el anverso de la moneda, las creaciones culinarias no encuentran una protección satisfactoria ante la copia por un tercero, y de ahí pues que algunos chefs hayan mostrado su sensación de orfandad o de falta de tutela suficiente. Se habla sobre la posible extensión de la normativa de derechos de autor, pero a mi juicio, en mi opinión, creo que es algo excesiva y no sé hasta qué punto estaría justificada con base en la relación entre incentivos a la creación y el sistema de protección, o el daño que implica la copia en comparación con otras obras que sí son protegibles, como las cinematográficas, literarias o musicales. Y precisamente por ello, propuestas como la francesa que señalaba anteriormente estaba limitada a platos de un nivel creativo elevado y a unos plazos pues temporalmente más razonables. Pero aunque de momento tengamos más interrogantes que respuestas, es necesario seguir investigando para que los derechos de IP sean instrumentos que en ningún caso frenen, sino que promuevan la innovación y promuevan también el desarrollo de nuestra gastronomía. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por su atención. Javier, devuelvo desde aquí la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Ha sido una exposición con muchísimo rigor académico. Nos ha mostrado lo importante que pueden llegar a ser la utilización de todos los derechos de propiedad industrial e intelectual ante los tribunales cuando se produce una infracción. O sea, vemos la utilidad que tienen estos derechos. Luego, además, pues sí, el tema de los activos intangibles que generan, en particular, que son estos que dan un auténtico valor económico al negocio, como estos que han mencionado, de que cuando el modelo de restauración en realidad es una experiencia gastronómica y que eso es realmente la esencia de lo que se está ofreciendo y por lo tanto resulta atractivo, ¿no? En todos los sentidos, en el sentido, y todo esto puede ser protegido. Bueno, pues muchas gracias, Vicente. Pasamos a la última ponente, que no menos importante, por supuesto, nos acompaña Idoia Praiz, agente de patente europea y profesora de propiedad industrial, justo en el mundo de la gastronomía. Así que te cedo la palabra, Idoia. Adelante. Hola a todos. Primeramente, dar las gracias a la UEPM por invitarnos a este webinar. Es todo un honor para nosotros estar aquí con todos vosotros y más compartiendo mesa mesa virtual, pero bueno, con Elena y Vicente. Agradecerles sus presentaciones porque me van a ser, bueno, me van a servir de ayuda, ¿no? Pues para las explicaciones que voy a dar a continuación. A ver, para compartir. Bien. Bueno, pues mi presentación, sobre todo, visto el repaso que Elena y Vicente nos han dado, ¿no? De los distintos ejemplos de las distintas modalidades de protección en el sector, ¿no? O en las ciencias gastronómicas, ¿no? Y relacionado con la industria alimentaria, ¿no? Pues porque ahí hay un nexo de unión que es el alimento, ¿no? Y el procesamiento de los alimentos, ¿no? Bueno, pues mi presentación se va a centrar más en lo que es la creación de valor con la API y la necesidad de que cuando estemos desarrollando nuevos productos y servicios, ¿no? Tengamos implantada una estrategia de API a seguir, ¿no? En cuanto a las modalidades de protección, en esta diapositiva, pues bueno, brevemente se resumen las distintas modalidades de protección que os han explicado Elena y Vicente. Tenemos las modalidades de protección correspondientes a la propiedad industrial, ¿no? Tenemos las patentes y los modelos de utilidad para proteger invenciones.
como curiosidad, ¿no? Pues muchas veces nos preguntan, ¿no?, sobre los orígenes de las patentes, ¿no? Y nosotros aquí en Galvayán hemos rescatado, ¿no?, un documento, ¿no?, en donde ya decían que en el siglo III antes de Cristo, ¿no?, en la ciudad griega de Síbaris, ¿no?, se concedían derechos exclusivos de explotación a los creadores de platos culinarios únicos y a los inventores de cualquier nuevo lujo o refinamiento, ¿no? De ahí la terminología de sibaritas, ¿no? Pues qué casualidad, ¿no?, bueno, podríamos decir que de las primeras patentes, ¿no?, de primeros derechos de exclusividad, ¿no?, que se concedieron, ¿no?, en la historia, ¿no?, está relacionado con el mundo de la gastronomía, ¿no? Bueno, esto solo como una anécdota. Entre otras modalidades de protección de propiedad industrial, bueno, teníamos los diseños industriales para proteger las creaciones de forma. Elena nos ha dado múltiples ejemplos, ¿no?, de diseños industriales, como marcas, ¿no?, para proteger los signos distintivos, ¿no?, que identifican productos y servicios que se ofrezcan. Y luego, no menos importante, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas para proteger productos agrarios, alimentarios y bebidas, ¿no?, de un lugar geográfico concreto. Luego, por otro lado, tenemos las modalidades de protección de la propiedad intelectual, tenemos los derechos de autor, ¿no?, para las obras de creación, e incluye el software, ¿no?, pues porque estamos en la era de la digitalización y la digitalización también ha llegado a las ciencias gastronómicas. Y bueno, pues indicar que todo, pues el código fuente, todo lo relacionado con el software, ¿no?, pues que está sujeto a derechos de autor. Y por el otro, ¿no?, las bases de datos. El hecho de que la gastronomía se digitalice, ¿no?, eso permite captar datos, ¿no?, y generar bases de datos. Pues estas bases de datos también tienen unos derechos, ¿no?, que son derechos sui generis, que también son licenciables y explotables. Y luego, una modalidad especial de protección son los secretos empresariales. Los secretos empresariales consisten en una información confidencial de valor comercial. Dentro del sector de la gastronomía, el secreto empresarial tiene un papel fundamental porque muchas veces las características organolépticas de un plato, la forma de preparar un plato, ¿no?, pues radica en ese secreto empresarial, en esos, por ejemplo, en esos ingredientes, en cómo hacer, ¿no?, que muchas veces es mejor mantenerlo como un secreto empresarial que divulgarlo, ¿no?, a modo de patente, por ejemplo, ¿no?, que bueno, pues luego también para poder hacer valer tus derechos a través de una patente, ¿no?, pues detectar una infracción de tu patente, ¿no?, en una explotación de tu secreto empresarial de una receta, por ejemplo, pues podría ser complicado, ¿no? Un método de preparación de un plato, ¿no?, pues sería complicado. Luego, muchas veces nos preguntan, ¿no?, ¿y qué modalidad es la que más me aplica o qué modalidad de protección es la que debería considerar? Bueno, eso veremos más adelante en el capítulo de la estrategia de PI, bueno, del valor y de la estrategia de PI. Pero sí es verdad que hay estudios, ¿no?, de alguna manera ya tienen identificados los sectores, ¿no?, y cómo protegen estos sectores o qué modalidades de protección son más intensivos en estos sectores. Os traigo a esta presentación, ¿no?, un estudio que fue realizado por la UIPO y la EPO, ¿no?, son datos del 2019, ¿no?, y ahí ya se identifican, por ejemplo, en el top 20, ¿no?, de industrias intensivas en las patentes, ya aparece un sector no relacionado con el sector de la gastronomía, no tanto indirectamente, ¿vale?, porque se trata sobre fabricación de maquinaria de procesamiento de alimentos, bebidas, tabaco, etcétera. Elena nos ha traído, por ejemplo, el ejemplo de la Thermomix, ¿no? Pues bueno, pues la Thermomix está protegida, pues seguramente estará muy bien protegida por patentes, los distintos elementos que componen la máquina, ¿no? Y luego también, ¿no?, pues muchos chefs, ¿no?, participan en
en la generación de nuevos equipos de procesamiento de comidas, ¿no? La industria también colabora, ¿no? de los especialistas, de los usuarios, ¿no? En la generación de nuevas máquinas, ¿no? Y muchas veces, o nuevos aparatos, y muchas veces en esta colaboración pues surgen derechos compartidos. En cuanto a marcas, ¿no? Pues en la parte derecha podéis ver que de los CNAEs, de los 20 top, ¿no? CNAEs, los 5 corresponden al sector de los alimentos y de la gastronomía, ¿no? Entonces, bueno, la prevalencia de las marcas, ¿no? en el sector de la gastronomía y de la industria alimentaria. En cuanto a diseños, bueno, Elena nos ha traído múltiples ejemplos de diseños, pero bueno, en este top 20, ¿no? de industrias intensivas en diseños, pues ya aparece, ¿no? El CNAE correspondiente a la fabricación de artículos ornamentales y de equipamiento o productos cerámicos, ¿no? O vajilla, como las vajillas, ¿no? Muy habituales en el sector de la gastronomía. Y luego el tema de las indicaciones geográficas y las variedades vegetales, ¿no? Pues tal y como os ha explicado Vicente, ¿no? Pues claramente aplican al sector de las ciencias gastronómicas. En cuanto a si tengo que proteger con una modalidad concreta o no, pues normalmente cuando estamos desarrollando nuevos productos, nuevos alimentos, nuevos platos, nuevos servicios, ¿no? Tenemos que pensar en todas las modalidades de protección de la propiedad industrial e intelectual existentes que podrían aplicar a nuestro producto y servicio, ¿no? Y determinar cuáles de ellos son los más aconsejables, ¿no? Desde el punto de vista de valor que vayan a generar. En este mismo estudio que os he traído, pues ya identifican, ¿no? Por CNAE, ¿no? Pues cómo prevalecen algunas de las modalidades de protección. Por ejemplo, en lo que es la relación de la fabricación de aceites y grasas, ¿no? Pues prevalecen las marcas y los diseños. En todo lo que es almidón y productos de almidón, pues las patentes. En lo que es en la fabricación de preparaciones alimenticias homogeneizadas, y alimentos dietéticos, pues ya ahí tenemos las marcas, diseños y patentes, ¿no? Bueno, pues con esta diapositiva lo que se quiere reflejar es que normalmente se contemplan todas las modalidades de protección para ir generando una esfera de exclusividad sobre ese producto o servicio que vayas a ofrecer. Esto me da pie a entrar en el segundo bloque de mi presentación, que es creando valor con la API. Esta diapositiva que os presento, bueno, esta gráfica es bastante habitual en nuestras presentaciones. De alguna manera refleja cómo ha ido cambiando o variando el valor de las empresas en cuanto al valor que aportan sus activos tangibles e intangibles en los últimos años. Si os fijáis en la columna del año 1975, podéis ver que el valor de una empresa, no, el 83% del valor de una empresa correspondía a sus activos tangibles, es decir, a sus instalaciones, a su stock, a su maquinaria. Si nos fijamos en el año 2015 vemos que se le ha dado la vuelta. Hoy en día el valor de las empresas, ¿no? Prácticamente el 85% del valor de las empresas, ¿no? Corresponde a sus activos intangibles. Activos intangibles que son por ejemplo, los propios derechos de propiedad industrial e intelectual, ¿no? Que se van generando, que generan las empresas. De ahí la importancia de considerar la propiedad industrial e intelectual hoy en día. La creación de valor en la economía actual normalmente hoy en día suele estar relacionada con la generación de una esfera de exclusividad sobre tu producto o servicio, ¿no? Que el consumidor estaría dispuesto a pagar respecto a otras alternativas del mercado, es decir, sobre los productos y servicios que ofrece tu competencia, ¿no? Entonces, es importante que esta esfera de exclusividad esté basada en un beneficio distintivo para tu cliente, ¿no? Que tu cliente identifique eso que tú le das que otros no ofrecen. Y eso que tú das
y otros no ofreces, ¿no?, que sea duradero y defendible legalmente. ¿Y eso cómo se consigue, no? Pues generando derechos de propiedad industrial e intelectual sobre esos beneficios distintivos para el cliente. Hemos visto que la protección y la generación de un activo sujeto a derechos, bueno, genera unas funciones, ¿no? Hemos visto que permite, ¿no?, generar una exclusividad. Son derechos, ¿no?, negativos o positivos de explotación del producto, ¿no?, que te permiten generar una exclusividad. Te permiten suprimir la imitación. También te sirven como herramienta de reputación. Luego también como reconocimiento por parte del usuario, ¿no? Las marcas y los diseños industriales están muy relacionados con el reconocimiento por parte del usuario de una manera instintiva, ¿no? También tienen una función de comunicación de calidad. Y luego permite también identificar a los consumidores. Todo esto tiene un efecto, ¿no?, que puede ser la diferenciación con respecto a tu competencia, de posicionamiento de tu producto y servicio, de ventas, es decir, pueden mejorar tus ventas gracias a esa función que desempeñan los derechos de PI, te bloquea la competencia. Luego también es estabilizadora en crisis económicas. Hay estudios, ¿no?, que han dicho, pues aquellas organizaciones que disponen de derechos de PI aguantan mejor las crisis económicas. Y luego, como no dejan de ser activos, ¿no?, patrimonio, ¿no?, de su titular, pues estos activos se pueden licenciar, incluso ceder y vender, ¿no? Y todo esto, ¿qué tiene? Pues un efecto en el retorno de la inversión. Es por ello importante tener definida una estrategia de PI. Esto da pie a la entrada a mi tercer bloque de la presentación, está relacionada con la estrategia de PI. Bueno, hemos visto que una empresa, ¿no?, genera unos activos intangibles y de la importancia, ¿no?, de proteger estos activos intangibles a través de la propiedad industrial e intelectual, los cuales, ¿no?, deberían tener un efecto en el retorno de la inversión. Pero la cuestión no es proteger por proteger, ¿no? Lo que se debería hacer es decir, en base a tu modelo de negocio, definir una estrategia de PI, ¿no?, que te garantice ese aumento del retorno de la inversión. No será la misma estrategia la que va a seguir un restaurante local que una empresa llamo empresa, ¿no?, pero no dejan de ser restaurantes, ¿no?, que su modelo de negocio es de una franquicia, ¿no? El restaurante local, pues con su marca nacional, ¿no? Con un sistema de gestión de secretos empresariales, pues igual sería suficiente, ¿no?, pues para generar esa esfera de exclusividad, ¿no?, en cuanto a derechos de propiedad industrial e intelectual se refiere, ¿no? En cambio, una empresa, ¿no?, que lo que pretende es franquiciar, ¿no?, su modelo de negocio, su restaurante, ¿no?, pues entonces, de alguna manera dirá, bueno, pues voy a ir a por una marca no nacional, pues si pretendo ofrecer, licenciar, ¿no?, en distintos países, pues ya estará pensando no solo en una marca nacional, sino, por ejemplo, en una marca de la Unión Europea. Luego también, pues el diseño industrial, ¿no?, pues seguramente protegerá toda la decoración, la vajilla, etcétera, ¿no?, mediante diseños industriales. Luego también, pues puede que de alguna manera proteja sus invenciones mediante patentes, ¿no?, pues porque luego su modelo de negocio estará basado en obtener royalties mediante la licencia de estos derechos de PI, ¿no? Entonces, sobre todo, pues el mensaje que me gustaría transmitir es que la cuestión no es proteger no es patentar por patentar o registrar una marca por registrar o diseñar un registro por diseñar, sino ver qué rendimiento económico le vas a sacar o vas a obtener de ese derecho de propiedad industrial e intelectual que vayas a generar. Es por ello importante tener definida una estrategia en materia de PI de tu modelo de negocio.
Esta estrategia en materia de PI tiene que estar integrada en la estrategia empresarial. El objetivo de esta estrategia ha de ser el de crear valor con la API, es decir, esa apropiación del efecto económico de la API. La dirección, ¿no?, pues ha de marcar directrices claras en esta materia, en propiedad industrial e intelectual, y el personal, ¿no?, que está a cargo de la dirección, ¿no?, tiene que saber lo que se espera de ellos en materia de API. Por último, os traigo esta diapositiva, ¿no?, porque una estrategia de PI también muchas veces está muy relacionada con la implantación de una política de PI dentro de la organización. Una política de PI basada en 3 pilares, ¿no? Un primer pilar, que es el estado de la técnica como fuente de información, un segundo pilar, que es la prevención de riesgos de infracción, y un tercer pilar, que es la gestión y explotación de la cartera de PI, que os explicaré a continuación. Bueno, ahí veis una flecha horizontal, ¿no? Bueno, es una línea temporal, ¿no?, en donde en un momento dado iniciamos un proyecto de generación de un nuevo producto o servicio, ¿no?, que debería disponer de una estrategia de protección definida, ¿no? Y luego el momento de su lanzamiento. Pues bueno, a lo largo de esta línea temporal, ¿no?, pues la propiedad industrial e intelectual tiene su presencia. En un primer momento, ¿no?, en el pilar del estado de la técnica como fuente de información, ¿el objetivo cuál va a ser? El de aprender, ¿no? Vamos a ver qué hay en el estado de la técnica. Porque lo que no vamos a hacer es desarrollar algo, invertir, gastar, ¿no? Invertir, en este caso, cuando estás desarrollando algo es porque estás pensando en una inversión, invertir en algo, ¿no? Pero bueno, vamos a invertir en algo que no existe, ¿no? Es decir, si existe y ya te dicen cómo se puede hacer, por ejemplo, ¿no?, pues con la búsqueda de patentes, ¿no? Las patentes divulgan las invenciones, ¿no? Ya te dicen cómo las características técnicas de una invención. Bueno, pues si ya está divulgado y si ya se sabe cómo se hace, ¿no?, pues vamos a aprender, ¿no?, y evitar gastar dinero en algo que ya es conocido. No vayamos a reinventar las ruedas. Una vez que hemos aprendido y ya, ¿no?, pues lo segundo será prevenir los riesgos de infracción. Al igual que nosotros, ¿no?, vamos a ir generando, ¿no?, derechos de propiedad industrial e intelectual, habrá terceros que han pensado lo mismo y han generado sus propios derechos. Pues lo que habría que hacer es respetar estos derechos. Entonces, es muy importante hacer un análisis del riesgo de infracción de derechos de PI de terceros para que en el momento que vayamos a lanzar o explotar, ¿no?, nuestra solución, nuestro producto, ¿no?, de alguna manera no nos impidan hacerlo porque dispongan de derechos de terceros previos. Y luego está la de proteger, ¿no? Y como veis, el bloque de proteger está antes del lanzamiento y divulgación. ¿Esto por qué? Porque uno de los requisitos de una de las modalidades de protección es la novedad, ¿no? Y la propia divulgación pues rompería la novedad y ya no lo podrías proteger. Entonces, pues la importancia de proteger antes de lanzar o hacer una divulgación pública de tu solución o de tu producto o servicio que vayas a ofrecer. Y claro, si vamos generando derechos de PI, si vamos generando patentes, marcas, diseños, etcétera, etcétera, de alguna manera eso habrá que gestionarlo. Es decir, estos derechos, estos títulos, ¿no?, hay que mantenerlos, tienen un coste de mantenimiento. Por lo tanto, pues durante su vigencia, ¿no?, pues hay que, de alguna manera, evaluar el efecto que están teniendo, ¿no? Si están desempeñando la función que se preveía y tienen el efecto esperado, ¿no?, y tienen ese impacto en el retorno de la inversión. Entonces, bueno, como podéis ver, las actividades, ¿no?, orientadas o incluidas en el pilar del estado de la técnica como fuente de información, con ese objetivo de aprender. Y en el segundo pilar de prevención de riesgos de infracción, con ese objetivo de respetar, van orientados a la reducción de costes. Y luego, todas las actividades relacionadas con la gestión y explotación de la cartera de PI, es decir, con ese objetivo de proteger y gestionar, van orientados a la diferenciación y lo que es el aumento de la cuota de mercado. Y bueno, pues si
hacemos una matemática, una operación matemática simple, pues bueno, si reducimos costes y aumentamos la cuota de mercado, ¿no? Pues habría un impacto en el retorno de la inversión, que es lo que se espera, ¿no? de los activos de PI que se vayan generando. Y a modo conclusión, bueno, pues hemos visto la utilidad de la API en el sector de las ciencias gastronómicas. También hemos visto que un producto y servicio, ¿no? Puede estar protegido por más de una modalidad de protección, que tenemos que tener en cuenta todas las modalidades de protección que te permita generar tu esfera de exclusividad, ¿no? Que la API, ¿no? Debe ser una herramienta estratégica para generar valor y que la empresa debe diseñar una estrategia de API en base a su modelo de negocio y que esa estrategia de API genere valor, considerando distintas perspectivas. La perspectiva de reducción de costes y riesgos derivados de la API de terceros y la perspectiva de la diferenciación protegida. Y luego la importancia de disponer de una política de API interna pues, con los siguientes objetivos. Aprender del estado de la técnica, prevenir los riesgos de infracción y luego gestionar y explotar la cartera de API. Y eso sería todo. Muchas gracias a todos y espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias, Idoia. Ha sido muy interesante lo que nos has expuesto sobre la creación de valor y la estrategia de PI, de propiedad industrial, propiedad intelectual, ¿no? Nunca nos habían remontado en esa historia hasta 3 años antes de Cristo con la historia de los sibaritas que justamente protegían y justo protegían ese sector que estamos hablando, el de la gastronomía. Sí. Ha sido muy definitorio. Creo que solamente habíamos llegado hasta Venecia. Pero bueno, ya eso sí que es algo que me voy a quedar, ¿eh? Bueno, en cuanto me han gustado los datos estadísticos, son muy bien presentados en tu presentación, creo que pueden ser de mucho interés y creo que pueden ser de mucho interés justo para la audiencia, porque luego las presentaciones sí que las compartimos, ¿no? En nuestra página web y para verlos en detalle. Ha habido un concepto que me ha gustado mucho también, desde luego, es la llamada esfera de exclusividad. Eso es un concepto muy definitorio, pues que marca pues justamente ese entorno de productos y servicios y el valor empresarial que pueden generar. Bueno, en realidad creo que todos vosotros, los ponentes, habéis hecho unas aportaciones realmente innovadoras, ha sido muy entretenido, creo que lo he seguido con mucha atención. Esta mesa redonda ha sido muy interesante. Bueno, pues ya sin más, quiero concluir esta mesa redonda. Creo que ha sido muy interesante. Y creo que también ha sido de mucho interés para el sector gastronómico, para aquellos que lo estéis viendo, ¿no? Que muchas veces por desconocimiento, no protegen adecuadamente su propiedad industrial, teniendo en cuenta que posiblemente sus intangibles posiblemente sean lo más valioso que se tiene. En definitiva, quiero pues eso, agradecer a los ponentes por su participación, que hayan acudido a nuestra llamada para compartir sus conocimientos y experiencia. La audiencia, pues gracias por seguirnos en este evento, no solo en este, sino también en otros que estamos haciendo todos los jueves. Y bueno, es importante saber que todo esto queda grabado, no solamente lo retransmitimos por streaming, queda grabado y lo podéis consultar en el canal de YouTube de la OEPM. Y entonces ahí con el tiempo me estoy dando cuenta que estamos creando una biblioteca audiovisual de temas de actualidad de la propiedad industrial y tratados todo por expertos y por gente que cada uno da su punto de vista, y es muy enriquecedor que cada cual aporte su granito de arena, y la verdad es que son realmente vídeos muy académicos para revisar todos estos temas que hemos estado tocando durante este periodo que hemos estado de confinamiento. Bueno, pues os animo a que consultéis también esto y también el material que han aportado todos los ponentes de este y de otras conferencias que hemos dado estos 2 meses, pues para consultar o para estudiar o para aprender más cosas sobre este mundo de la propiedad industrial. Bueno, pues sin más, ya con esto pues cerramos la mesa redonda. Muchas gracias a todos vosotros, a todos ustedes, y bueno, pues esperamos seguir viéndonos, y ya saben que la Oficina Española de Patentes y Marcas es la casa también de todos ustedes, administración pública, y hacemos todo lo posible para que haya más innovación y para que
nuestra actividad redunde en su desarrollo económico, tecnológico y en mejoras para todos ustedes. Muy bien, pues muchas gracias.